Buenas. Bienvenidos a los universos del arte latinoamericano, patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy empezamos una serie que es de mis series favoritas. Yo sé que lo he dicho antes, pero las series que hacemos con Boston suelen ser mis series maravillosas. Vamos a contarles universos literarios y artísticos de América Latina, y aquí nos vamos a meter con unos personajes absolutamente maravillosos. Vamos a empezar con mi héroe juvenil, Jorge Amado, y los universos de esa bahía universal. Entonces vamos a hablar de Frida Kahlo y la Casa Azul. Por supuesto vamos a hablar de Gabriel García Márquez y Macondo, pues porque no solamente porque es uno de los universos más importantes, sino porque además esta serie se hace desde Colombia. Y pues le rendimos todo el homenaje al hombre que ha sabido denominar la Casa Grande también al contar su historia. Vamos a hablar de Clarice Lispector y el río de la hechicera. Vamos a hablar del gran Juan Rulfo y Comala. Vamos a hablar de Pablo Neruda y la Isla Negra. Vamos a hablar de Alejo Carpentier y el reino de este mundo. El universo de Carpentier es de uno de los más fascinantes. Vamos a hablar de Gabriela Mistral y la poesía en América Latina. Vamos a hablar de Jorge Luis Borges. Y como él es infinito, vamos a hablar del Aleph, que también es infinito. Vamos a hablar de Juan Carlos Onetti, que ese es otro de los que yo le tengo mucho cariño. Él se inventó una ciudad que se llama Santa María, que es su manera de hablar de Montevideo. Y vamos a hablar de Rómulo Gallegos y la llanura indomable de Venezuela. Entonces, semejante serie tan chévere, pues hay que empezarla de una. Empezamos con el papacito para mí, Jorge Amado. Resulta que Jorge Amado Leal da Faria, conocido como Jorge Amado, nació el 10 de agosto de 1912 en Itabuna, Bahía, Brasil, y murió en el 2001 en su Salvador de Bahía. La literatura brasilera es una inmensidad, es un mar, es una de las literaturas más ricas que uno pueda encontrar, y poco conocida para lo maravillosa que es la literatura brasilera, pero a pesar de que Jorge Amado no es todo lo conocido que debería ser en América Latina, es el que más se le conoce. De todas maneras, porque su obra ha sido llevada al cine. Y entonces la versión cinematográfica de sus novelas, especialmente de Doña Flor y sus dos maridos y de Gabriela, Clau y Canela, hizo que lo conocieran, y la misma telenovela brasilera, que es pues una obra de arte también, hizo que lo conocieran por fuera del Brasil. Pero él es un gigante, y es un gigante porque él es capaz de construir un universo que genera identidad. Él nace en un momento clave, crucial del Brasil. Imagínense que Brasil, cuando él nació, Brasil estaba en ese periodo en que ya no son imperio, porque ellos primero fueron el imperio portugués, que se traslada a Río de Janeiro cuando Napoleón invade Portugal, cuando invade la península ibérica. Y entonces son el tremendo imperio portugués, es cuando descubren la ruta del oro y se vuelven los principales productores mundiales de oro, y tienen un montón de esplendor como imperio cuya capital es Río, tratando de salvar el imperio más que el territorio. Ellos, a diferencia de España, que libró una guerra sin cuartel de guerrillas contra Napoleón, los portugueses optaron por una vía distinta, que era trasladar el imperio a Río de Janeiro y dejar eso allá, en manos de lo que fuera. Abandonaron el territorio.
Entonces, bueno, primero fue el gran imperio portugués en Río de Janeiro, lo que le da al Brasil una categoría que ninguno otro de los pueblos de la colonización española llegó a tener, porque por muy importante que fuera México, seguía siendo un virreinato, no la capital del imperio español, ni tampoco Lima, que era igualmente importante, y los demás éramos subsidiarios un poquito más o menos, bien gracias, pero nadie fue imperio como fue el Brasil. Después, el Brasil se vuelve un imperio brasilero, cuando en Portugal hay una rebelión y dicen que vuelvan los reyes que dejaron eso abandonado. Entonces se va Joao, se van los reyes, pero el rey Pedro I dice yo me quedo, eu fico. Y entonces al decir eu fico, yo me quedo, quiere decir que él va a continuar toda la línea imperial de la descendencia de los reyes portugueses en el Brasil. Eso convierte a Brasil en un imperio riquísimo, porque Brasil va a tener muchísimas riquezas, muchísimas bonanzas y va a tener unas abundancias enormes y unas pobrezas muy grandes. Entonces se vuelve el imperio brasileiro, y eso ya es otra historia. Entonces, cuando íbamos a trasladar el imperio portugués a Brasil, Salvador de Bahía era igualmente importante que Río de Janeiro, y hasta estaban esperando que se pudiera trasladar a Bahía, porque pues eso había sido muy importante con los holandeses, muy importante con los portugueses, fuente de azúcar y de muchas riquezas. Entonces Bahía siempre, en todos los momentos, fue muy importante. No alcanzó a ser capital del imperio, pero Bahía siempre ha sido un punto de riqueza y de prosperidad en los diferentes proyectos que ha tenido el Brasil. Cuando se acaba el imperio y se vuelve en república, y también se acaba la esclavitud, porque la esclavitud en el Brasil va a durar 80 años más que en el mundo, lo que quiere decir que el crimen histórico más aberrante que se ha cometido en la modernidad allá duró 80 años más. Lo que quiere decir que el Brasil africano es gigantesco, porque más de 6 millones de seres humanos fueron esclavizados y transportados a la fuerza a trabajar en las plantaciones en el Brasil. Entonces, en el momento en que ellos se vuelven república, tú y yo, ¿qué vinimos siendo? A ver, el tema de identidad, cuando usted ya no es un imperio, cuando no es ni rey, ni marqués, ni duque, ni conde, ni reina, ni princesa, sino ciudadano, que es lo que significa ser una república. Cuando todo ese abolengo portugués ya no significa nada porque el imperio se acabó, tú y yo, ¿qué vinimos siendo? Entonces hay una élite que queda desubicadita, porque dice, bueno, nosotros ya no somos pues acá los reyes, y fuera de eso quedan en América Latina. No, estos no van a quedar en Europa, no, quedan en América Latina, aquí donde nosotros, que también estábamos buscando y seguimos buscando nuestra identidad. Tratar de tener una lectura del Brasil con ese montón de contrastes e historias, porque cuando usted se va a volver una república, usted tiene que decir si se va a volver una república centralista o federalista, si va a tener congreso, parlamento, si va a tener presidente o primer ministro. Y eso tiene una cantidad de implicaciones. Entonces ellos deciden ser federales, deciden tener un régimen federal, lo que hace que estas haciendas, las facendas, tengan el tamaño de países, porque el Brasil es muy grande, es un continente. Entonces, hacendados, que aquí los vamos a llamar coroneles, que son los dueños de la tierra, que van a tener una riqueza que no nos podemos imaginar en el relato, tienen haciendas, facendas del tamaño de países. El poder que ellos llegan a tener dentro de esta nueva estructura, como lo tuvieron en la anterior, es inmenso. La mano de billete que ellos van a seguir haciendo es inmensa, pero al mismo tiempo va a haber un país muy empobrecido que en ninguno de los diferentes regímenes les ha tocado. O sea, que eran pobres en los dos imperios y siguen siendo pobres en la república y no van a participar de las super mega bonanzas. Entonces es un Brasil tremendamente desigual en grado sumo. O sea, todos los problemas que podamos tener en América Latina de desigualdad, en el Brasil son gigantescos, porque ellos en este momento son 200 millones de habitantes. Entonces eso es 2.0.
Sí, o sea, ya estamos hablando de una escala enorme que significa todo lo que tiene que ver con el Brasil. En ese momento y en esa época nace Jorge Amado. Empieza las primeras épocas de la República y recién terminada la esclavitud. Esto es una cosa siniestra. Recién terminada la esclavitud no significa que el estigma y el prejuicio y digamos, la mentalidad esclavista haya desaparecido por el hecho de que la esclavitud fue abolida. Entonces hay una serie de discursos que perpetúan el desprecio racial a través de teorías eugenésicas que llegan a pensar que las comunidades de raza negra son inferiores a las comunidades de raza blanca, el viejo truco del racismo, sí, que también lo vemos en los Estados Unidos, que se van a despedazar en la guerra de secesión y que todavía no lo tienen ni medianamente resuelto, sí. Entonces esto también pasa en el Brasil, también a una gran escala. Entonces hay una élite que no acepta, que ya no es una élite esclavista y que tiene un racismo bastante grande y que tiene todos estos proyectos eugenésicos. Igualmente hay una élite abolicionista, progresista, que quiere crear otro Brasil diferente, que es lo mismo que estamos viendo en el resto de América Latina, o sea, entre unas sociedades muy progresistas que abrazan la modernidad y otras sociedades que se detienen en tiempos que ya están desapareciendo en la historia. Todo eso sigue siendo Brasil. Entonces, bueno, pues está allá, nace en esta época, y a él le toca toda esa discusión de si Brasil no se puede convertir en una potencia más grande de lo que de hecho es, por el elemento africano y por el elemento indígena en la sociedad. Hay quienes han sostenido ese discurso en América Latina y eso es el corazón de las tinieblas. O sea, esa sí es la más aberrante de las teorías y eso pues es importante señalarlo, pero los hay que creen eso. Que creían y que creen eso aún todavía, porque no hemos logrado la paz con todos los diferentes elementos históricos que componen América Latina. Brasil no es la excepción. Entonces Brasil tenía un modelo agroexportador súper fuerte de café, carne, cacao, caña de azúcar, lo que genera una élite de gamonales. Llamamos gamonales a aquellos que son ricos por este tipo de productos y con este tipo de tierras. Aquí le decimos gamonales, allá les dicen coroneles, en cada lugar se le dicen diferente. Siendo Bahía uno de los puntos de mayor desarrollo económico y generación de riqueza, pues es uno de los sitios donde la población vive una enorme bonanza, donde ellos, digamos, tienen una sociedad muy conservadora y una sociedad academicista acartonada, pegada a una cantidad digamos, de viejos esquemas. Y una pobreza impresionante igualmente. Hay un ascensor, el ascensor de la Cerda, que después lo van a poner, y arriba está la élite y abajo está la gente pobre. Entonces, lo que va a hacer Jorge Amado es entender esto. Él entiende dónde nació y cuáles son las contradicciones de Brasil en el que él vivió. Y lo más impresionante de todo es que lo va a saber narrar. Y para narrarlo va a crear un universo. Y ese universo es donde nos vamos a meter. Antes de él hay un personaje que se llama Gilberto Freire y él publicó un ensayo que se llama Casa Grande y Senzala, 1933. Es un sociólogo. Y ahí empieza a plantear un Brasil diferente. Porque él dice, la casa grande es la casa, digamos, de los amos, la casa donde están los dueños esclavistas. Y hay otra casa que son las barracas, que es donde están las personas esclavizadas. Entre una y otra hay un espacio de prados. Entonces Freire dice que los brasileros no son ni la casa grande ni la senzala, sino lo que ocurre en la mitad de las dos. O sea, entre uno y otro hay un Brasil. Y ahí nos pone en otro lugar distinto
a un Brasil narrado desde la élite, que creía que solamente la herencia portuguesa era la única que valía la pena reivindicar y que los otros eran factores de atraso. Esa idea después la consideraron un poco paternalista, pero en ese momento era súper avanzada porque ni siquiera se les había ocurrido que había un país distinto al de la herencia portuguesa que había que construir también. Eso todavía había un pensamiento primariamente de élite. Entonces resulta que ante esta desigualdad y pobreza van a ver, Brasil tiene unos fenómenos rarísimos, o sea, un personaje que va a crear la identidad del Brasil desde un proyecto de Estado. Y ese personaje que lo va a hacer desde un proyecto de Estado tiene el nombre de Getúlio Vargas. Y Getúlio Vargas, un poco también parafraseando el nombre que también estaba teniendo el que sería el dictador Salazar en Portugal, le pone en su proyecto el Estado Novo. El Estado Novo es una creación de identidades de un proyecto de Estado que lo va a hacer a través de un impulso enorme a las escuelas de samba, un impulso enorme al desarrollo del fútbol y va acuñando, como diríamos en estos tiempos, una marca Brasil. O sea, la marca Brasil es el fútbol y la samba y le va a dar todo el apoyo a eso y va a crear, digamos, efectivamente una marca Brasil. Pero Getúlio Vargas es un personaje muy contradictorio, porque lo mismo que quiere crear todo ese Estado y que tiene todo un proyecto de país, lo mismo es un tipo muy represivo y reprimió a todos los que en ese momento eran socialistas, eran comunistas, estos son los años 30, los años 20 y los años 30 cuando el mundo está conociendo tanto el fascismo que si viene como el socialismo y el comunismo, porque estamos en tiempos en donde la revolución soviética se está consolidando también. Entonces, todo lo que no sea la cuerda él lo va a reprimir, incluyendo a Jorge Amado, que se tiene que ir del país también. Él se tiene que ir varias veces del país, varias veces tuvo exilios. Entonces, ahí se tiene que ir del país porque él no cabe dentro del proyecto de Getúlio Vargas y sin embargo muchas otras personas están creando la identidad brasilera desde muchos otros lugares, incluido Jorge Amado y lo que más adelante va a ser el gran movimiento musical de Tropicalia que va a ser, él va a tener un amigo que es el que lo va a conectar con ese mundo maravilloso de la música brasilera que es Dorival Caymmi. Dorival Caymmi le abre el camino hacia la samba. Entonces lo que va a hacer él es entender el Brasil en el que vivió y convertirlo en un universo literario que el mundo entero pueda entender, en un universo maravilloso. Él tenía, digamos, su padre tenía una idea de predestinación porque dicen que cuando nació se lo dedicó a la luna y le puso como la biografía de Roy Barbosa, que era uno de los grandes baianos, para que llegase lejos y fuese un tipo inteligente. Él nace en una vida acomodada, nace en una posición acomodada, estudia en el Gimnasio Ipiranga del Salvador de Bahía y allá es donde empieza a conocer, pero luego él se va a ir, él va a conocer el mundo, pero desde joven es escritor y está en la Academia de los Rebeldes y en 1939 cuando conoce a Dorival Caymmi empieza su manera de caminar realmente el Brasil. Este tipo es de un pensamiento muy grande y él va a llegar a conocer el mundo, o sea, el mundo de la época le cabía en la cabeza a Jorge Amado. Va a estar en la esquina del movimiento, va a vivir en Checoslovaquia, va a vivir en Francia, va a conocer la élite del mundo. Cuando va a Francia, allá va a conocer unos personajes absolutamente impresionantes, porque allá se va a conocer con Pablo Neruda, con Paul Éluard, con Jean-Paul Sartre, con Aragón, se va a conocer con los grandes. Esta historia después nos la va a contar su esposa en una biografía que se llama La Reina del Baile, que nos cuenta ese encuentro en París durante el exilio. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seule, mais je t'aperçois. Et
Entonces este hombre tiene universos en la cabeza y él va a formar parte del Partido Comunista en una época y va a ser parte, digamos, como de esa intelectualidad que gravita alrededor de las ideas de comunismo en los años 30 y 40. Después va a ser muy amigo de Neruda, pero cada uno va a tener una diferencia muy grande frente a su manera de entender el comunismo. Eso lo vamos a ver cuando estemos con Neruda en la Isla Negra. Pero hay como una intelectualidad y un mundo que se está forjando en esa época, del cual Jorge Amado va a ser parte con su esposa, una mujer impresionante que es Celia Gatay, es una escritora que lo va a conocer. Ella tenía 3 hijos, lo va a conocer en Europa en el exilio y se va a unir a él el resto de la vida. Va a ser su compañera de fórmula, va a ser también una escritora, va a ser también una mujer con un gran pensamiento. Y casi que uno no puede explicar toda la maravilla de él sin la iluminación, la inspiración, la compañía de Celia. Y cuando uno va a la casa de ellos en Salvador de Bahía, se da cuenta que eran 2 pilares que andaban juntos, Jorge Amado y Celia Gatay. De la valse, nous comptons tous les deux 1, 2, 3 et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Entonces resulta que él empieza por escribir unas obras que todavía son tremendamente panfletarias, que es Cacao y Sudor y que es Lluvia va. Esas obras todavía son obras muy apegadas a una denuncia de la injusticia social que en el Brasil era aberrante, sigue siendo, pero era muy grande en esa época, y que todavía están inscritas dentro de esa literatura tan apegada al panfleto político que estuvo de moda en los años 30 también. Pero luego se solla y empieza a saborear el Brasil y empieza a caminar el Brasil. Él vivió en muchos lugares, él vivió en Argentina, vivió en Uruguay, vivió también en América Latina en muchos lugares, hablaba muy bien español. Sus obras por eso también se van a conocer en español, por sus vínculos con el resto del continente. Pero él va entendiendo el universo de Brasil lo suficiente como para poder montar unas historias tan maravillosas como las que él hizo. Entonces, después de haber sido un personaje de talla mundial, él era global cuando no existía el mundo global. Él era universal cuando el universo se estaba inventando en esa época. Y es un tiempo en que hay una búsqueda de la identidad de América Latina que la están haciendo los mexicanos, con Vasconcelos y la raza cósmica, y con Frida Kahlo, que eso los vamos a contar en el siguiente capítulo, pero también la está haciendo Jorge Amado y también la están haciendo los brasileros, para definir quiénes son ellos, de dónde vienen, qué significa toda esta cantidad de pueblos que significan el Brasil, eso cómo se llama, eso cómo se come, eso con qué se come. Es la gran pregunta de América Latina. Y es una pregunta que todavía nos hacemos en muchos países de América Latina, y bueno, de eso se tratan los universos, de tratar de resolver artísticamente lo que históricamente estamos tratando de entender aún en nuestra vida cotidiana como habitantes de América Latina. Zumba benguela monami. Entonces resulta que él se nutre de todas las influencias, pero él es baiano, y a través de la música y a través del candomblé va a entrar en contacto con el Brasil africano, y al entrar en contacto con el Brasil africano, su alma, su mente, su espíritu se abre a toda la diversidad y el universo gigantesco que es el África, este universo yoruba que va a llegar allá por ese proceso masivo de esclavización de los brasileros, y que va a llegar, que de los habitantes africanos que van a llegar al Brasil, y que se va a ver reflejado a través del candomblé, y que se va a ver reflejado a través de la música que todos ellos van a traer, del birimbao, y que más adelante va a ser la inspiración fundamental de este gran movimiento que va a tener a Gilberto Gil, que va a tener a Vinicius de Moraes, Papacito, también va a tener a Toquinho, a María Bethania, digamos, ese movimiento de Tropicalia es lo que le da al Brasil la identidad. Por eso también es identidad. O sea, la identidad no es solamente la que creó
Getúlio Vargas con su proyecto de Estado, es también lo que hace Jorge Amado. Esto va a ser muy importante en su vida y en la del Brasil, porque cuando él llegue a ser diputado, que lo será entre tantas cosas en su vida, él va a ser una pieza clave en la aprobación de la ley de libertad religiosa, de libertad de cultos en el Brasil, para que el candomblé se reconozca como una religión oficial y parte de la cultura brasilera. Ese va a ser su aporte con toda la influencia tan grande que él recibió de este gran misticismo que recorre el Brasil africano. Y va a vivir otro papacito divino, Tom Jobim, Antonio Carlos Jobim. Elis Regina, recomendado aquí un documental que se llama Elis y Tom, que es como componen Aguas de Marzo, que es una cosa maravillosa. Todo esto se nos va armando una cultura portentosa y maravillosa que influye en Jorge Amado. Entonces Jorge Amado empieza a escribir novelas, y en las novelas él va a tratar los conflictos sociales, la desigualdad del Brasil, la doble moral, el sometimiento de tantos brasileros a órdenes injustos, la riqueza gigantesca con que ese país va a tener y la pobreza enorme que va a generar esas riquezas desigualmente repartidas que van a hacer que este país sea muy rico, pero que no todos tengan acceso a esa enorme riqueza que el Brasil va a tener. Entonces, estos son elementos constitutivos del Brasil que él vivió, ¿sí? La gracia es como los muestra. Eso es lo que lo hace un genio, ¿sí? Porque, digamos, contarles que en el Brasil hay desigualdad, pues eso no es estar hablando de nada nuevo, pero muéstrele a ver cómo es. Entonces él utiliza la magia, él utiliza la misma manera como el Brasil tiene una dinámica propia entre lo místico, entre lo musical, entre lo mágico, entre lo maravilloso, entre el candomblé. Él entiende como el guiso del cual está hecho el Brasil. Va a tener además en sus relatos una gastronomía muy poderosa, que es toda la comida baiana, que es una cosa deliciosa, que se echa con aceite de dendé, con aceite africano. Entonces, él entiende la africanidad como un elemento constitutivo de la identidad brasilera, y él navega y trabaja en esa africanidad y muestra la desigualdad como un elemento que va a generar una gran cantidad de relaciones. Tiene una historia infantil lo más de bonita de un gato manchado y una golondrina, y resulta que el gato era un gato huraño de un parque que era todo mala onda y eso le pegaba a las flores, y un día una golondrina empieza a acercársele y él se enamora de la golondrina, y es tan nuevo su amor que ni siquiera se da cuenta que está enamorado. Pero la golondrina lo va enamorando y él se transforma y se vuelve bonito y ya no amenaza a los demás del jardín y ya no despedaza las flores. Ella es una golondrina sinja, y entonces ya él no es áspero con los perros ni nada. Se vuelve un gato divino y encantador. Pero resulta que los gatos no se pueden casar con las golondrinas. La golondrina termina casándose con un ruiseñor, y a él se le rompe el corazón. Y es una manera de decirnos que las desigualdades en el Brasil son tan grandes que la gente se ve atravesada por estos universos incompatibles como el de un gato y una golondrina. Él va a hacer un libro que se llama La Bahía de Todos los Santos, que es como una guía de bahía que esencialmente sigue sirviendo, aunque la ciudad se haya transformado tanto. Es el testimonio de amor a la ciudad de Bahía, es una crónica del mar que se cubre de flores, y entre ellas está la más bella de las mujeres hermosas, la seductora madre de los orishas, la esposa de los marineros. En Río Vermelho la fiesta continúa, dura toda la tarde y noche, durante toda la semana, hasta convertirse en la fiesta de Nuestra Señora de Santana. El domingo siguiente, candomblé, orishas o santo de la iglesia, todo sigue igual en la devoción y en la alegría del pueblo. Quien tenga la suerte de asistir a esta celebración del 2 de febrero en el lago de Santana de Río Vermelho, que es donde están los orishas, quizá desde los balcones de la antigua mansión donde vive el pintor José de Dome,
nunca la olvidará. El baile y la danza, samba de roda, maculele, el asombroso baile de la capoeira, domina estos festivales bahianos en un bien colectivo y fraterno. ¿Quién no baila en las plazas y en las calles? La adolescente baila, sus caderas moldeadas por elegantes pantalones, las sonrientes bahianas, bailan con su torso, su collar en el círculo de la samba, bailan en la roda de samba. Cuando la guitarra gime en manos del suresteiro, nacido en Bahía, hijo de la poesía y de su dolor, ni reflexiones, porque la mágica ciudad te espera, y yo seré tu guía por las calles y los misterios. Los ojos de quien la visita se llenarán de lo pintoresco, tus oídos escucharán historias que solo los bahianos pueden contar. Tus flores pisarán el mármol de las iglesias que son impresionantes allá. Tus manos tocarán el oro de San Francisco, tu corazón latirá más rápido al compás de los tambores del atabaque, pero también sentirás el dolor y la rabia, y el corazón se hundirá de angustia ante el cortejo fúnebre de los tuberculosos de la ciudad con el mejor clima y el mayor porcentaje de enfermos tísicos de Brasil. En esta ciudad misteriosa vive la belleza niña, pero también tiene una compañera inseparable, el hambre. Él decía que Bahía era la Roma negra, la madre de las ciudades del Brasil, portuguesa y africana, llena de historias legendarias, maternales y valiosas. En él, como en la leyenda de Iemanjá, la diosa negra de los mares, se objetiva el complejo de Edipo. Los bahianos la aman como madre y amante, con una ternura filial y sensual. Aquí están las grandes iglesias católicas, las basílicas, y aquí están los grandes terreiros de Candomblé, el corazón de los cultos a los orishas, en el Brasil. Bahiano significa quien nace Bahía. Tiene este alto privilegio, pero también significa un estado de ánimo, una cierta concepción de la vida, casi una filosofía, una cierta forma de humanismo. Por eso hombres y mujeres nacidos en otros lugares, a veces en lugares lejanos, se reconocen bahianos cuando solo llegan al borde de este mar de balandrías, las penurias del interior de las vaquerías y los milagros, las huellas de este pueblo y toda la resonancia, y cómo los bahianos son reconocidos porque pueden distinguir inmediatamente lo real de lo falso. Entre nosotros hay personas que llevan 20 años intentando obtener su pasaporte bahiano y nunca lo consiguen, porque no es fácil cumplir las condiciones, y como dice el joven Caimi, que en esa época era joven, nuestro poeta, quien no tiene amuletos de Balanganán no es de buen fin. Entonces resulta que eso nos habla él de Bahía. Bahía es el universo de él. Bahía es el universo del que estamos hablando. Hablamos a quiénes viven en Bahía. En Bahía vive Doña Flor y sus dos maridos. Esta es una novelaza, porque además de ser tan divertida y además de ser tan maravillosa, muestra el carácter de las mujeres. Aquí nos metemos en otro universo. Las mujeres de Jorge Amado. Jorge Amado entiende el corazón de las mujeres y sabe retratarnos en la magia de Bahía de una manera increíble. Doña Flor es una mujer que se ha casado con un hombre que él la adora y ella lo adora, pero el tipo es un sinvergüenza y un parrandero y un jugador. Es un personaje, digamos, de la noche bahiana. Badinho, el primer marido de Doña Flor, murió el domingo de carnaval por la mañana, disfrazado de baiana, cuando zambiaba en un grupo y en medio de la mayor animación, en el largo 2 de julio, no muy lejos de casa. No formaba parte de la agrupación, acababa de mezclarse con ella junto con otros 4 amigos, cuando con vestimenta de baiana, viniendo del bar de la calle de Cabeza, en el que el whisky había corrido con abundancia, y a costas de un tal Moyés, hacendado, rico del cacao y perdulario, los amigos no le atribuyeron al whisky del hacendado, porque pues eso era el whisky que les habían pagado, sino a la cachaza. No hubiera bastado aquellas 4 o 5 dosis para terminar con un bebedor de la clase de Badinho. Badinho muere porque el cuerpo se le pudrió de rumbear. No le servía nada, ni el hígado, ni los pulmones, nada. Se desploma en una mañana de carnaval vestido de baiano. Y esto en la película llevada al cine con Sonia Braga, que va a ser la gran diva de las novelas de Amado en el cine.
es un grito pavoroso cuando ella ahí grita Valliño. Y nota que esta mujer lo adora, tiene una sexualidad portentosa, magnífica, exuberante, brillante con él. Empieza a extrañarlo a todo él, pero también le da una vida grave, porque pues este se la pasaba en la rumba de Bahía, le robaba la plata, ella le escondía en los floreros, entonces era un sinvergüenza en todo el sentido de la palabra. Entonces ella en su viudez extraña a este hombre, es una joven viuda que dice que es el bocado mejor servido, una joven viuda. Y después conoce a Teodoro Madureira, y Teodoro Madureira es un hombre responsable, serio, protector, cuidador, un hombre bueno que le da a ella toda la estabilidad y todo el cuidado y todo el respeto y todo el cariño desde una figura casi paternal que no le daba Valliño. Pero este hombre en la cama pues da risa. Entonces resulta que Valliño se le empieza a aparecer, el espíritu de Valliño se le empieza a aparecer en la vida cotidiana, pero sobre todo cuando está teniendo relaciones con Teodoro Madureira y se muere de la risa, se burla y así porque Valliño es pícaro, bandido, y ella no sabe qué hacer. Y él le dice, tú me llamaste, Flor, tú me llamaste, yo estoy aquí porque tú me llamaste. Entonces Flor no sabe qué hacer y resulta que ella va donde una babalosa y le dice, primero porque pensó que ella había tenido un hijo de Valliño y doña Flor no podía tener hijos, y cuando se da cuenta que no, se vuelven grandes amigas y le dice, mire, el espíritu de este hombre me está atormentando. Entonces la babalocha, es decir, una sacerdotisa bayana del culto del candomblé, entre los hombres es babalao y entre las mujeres es babalocha, y entonces ella hace una ceremonia y mientras tanto doña Flor empieza a disfrutar de Valliño, y de pronto doña Flor se da cuenta que ya no puede vivir tampoco sin él, que ese hombre que vuelve y encarna como espíritu en ella es su más grande anhelo, pero que adora a Teodoro Madureira. Y cuando tratan de desmaterializar el espíritu de Valliño, no se va porque Flor no lo deja. Ella grita Valliño y entonces se para la ceremonia de candomblé y dice, no se pudo, él no acepta irse. Y tienen la solución más fantástica de todas. Doña Flor se queda con sus dos maridos. Su espíritu burlón, encarnado, sexual, fantástico, que le da todo el brío de la juventud del cuerpo de doña Flor, y la protección, el encanto y la maravilla de Teodoro Madureira, que es la doble naturaleza femenina que requiere tanto la salvaje sexualidad y la sensualidad portentosa como el cariño, el cuidado y la protección. Esa doble naturaleza se la tiene clara. Y por último, doña Flor sale de la iglesia del brazo de Teodoro Madureira y en el otro lado está desnudo Valliño, su espíritu encarnado que solo ella ve. Jorge Amado soluciona las tensiones de una manera mágica y maravillosa. Eso es parte también de lo que hace sus universos tan bonitos, porque finalmente nos lleva a hermosos lugares donde logra atravesar el conflicto para resolverlo. Sus novelas son esperanzadoras y no dejan de denunciar el dolor de lo que denuncian, pero nos llevan a un lugar de narración y enunciación totalmente distinto. Entonces ella tenía una escuela de cocina que se llamaba Saborearte y él le decía quiero saborearte y le hacía serenatas y todo. Y resulta que ella termina con estos dos y mientras tanto nos han mostrado este universo de Bahía y este mundo de las señoras y este mundo de las bahianas, este doble mundo, el mundo de las señoras de bien que es el que rodea a doña Flor y el mundo de las bahianas que es el que rodea a estas mujeres con las que ella tiene una íntima relación también. Es fantástica, hay que haber comido porque dan hambre estas novelas, porque es las delicias que alcanza a producir sus descripciones son absolutamente maravillosas. De sus mujeres hablamos de doña Flor y sus dos maridos, hablamos de otra que es muy importante, Teresa Batista, y otra Gabriela y Tieta. Lo que es Gabriela y Teresa Batista son mujeres que vienen del Sertao. El Sertao, si uno toma el globo terráqueo, hay una llanura semidesértica en el África que va desde Senegal hasta Etiopía que se llama el Sahel.
Eso queda debajo del Sahara. Y eso es una llanura semidesértica, no es un desierto, pero no es un lugar fértil. Si uno le da la vuelta en el mapa, le sale exactamente a la misma distancia que él da el nordeste brasilero. El nordeste brasilero, que es como cuando esto era un solo continente, la antigua Gondwana, tiene el mismo clima que el Sahel. Es un clima duro, semidesértico, seco. Dice Jorge Amado que el agua se evapora antes de llegar a la tierra se cuartea, la sequía es brava, el hambre siempre acecha. Entonces del Certado está saliendo todo el mundo porque es que el Certado la vida es dura. Eso también tiene su novela, El Gran Certado Vereda de Joao Guimarães Rosa. Entonces todas vienen del Certado pues a ir a buscar vida en Bahía o en Ilhéus. Entonces Gabriela va a llegar a la ciudad de Ilhéus, donde hay un auge económico impresionante y la ciudad se va convirtiendo poco a poco en una metrópoli riquísima y también llena de pobreza por todas partes, y los coroneles van generando una riqueza impresionante, y aquí tenemos un problema de moral. Resulta que el árabe Nasib que tiene su bar va a conocer a Gabriela. Gabriela es una gran cocinera, todas cocinan, una cocinera maravillosa que trabaja con él en el bar. Se enamoran profundamente, perdidamente. Gabriela es una mujer juguetona, lúdica, mágica, alegre, feliz, es un poco niña. Gabriela es un ser como natural, un espíritu libre y natural. Y él se enamora y se enamora y se enamora de ella y se casa con ella. Pero a Gabriela le gustan los hombres y de vez en cuando se acuesta con otros hombres, pero no, o sea, eso es parte del espíritu de Gabriela. Decían que a Gabriela gustaba a cama tender, a casa arreglar, con hombres saitar. Para Gabriela todo es como esa gran celebración que es la vida. Pero la novela empieza con que el dentista del pueblo asesina a su mujer porque la encuentra haciendo el amor con otro hombre. Es decir, la novela empieza con un feminicidio que para la cultura de la época resulta siendo un tema de honor y de costumbres. O sea, antes un hombre podía matar a una mujer porque la encontraba con otro hombre y eso no tenía cárcel porque él estaba defendiendo su honor. En cada país tiene un nombre igualmente aberrante. En Colombia se llamaba ira e intenso dolor. Pero era el derecho al feminicidio, o sea, la legalización del feminicidio, como por ejemplo. Y entonces, cuando Gabriela ha estado con otros hombres de Ilhéus, Nasib no sabe cómo limpiar su honor sin matar a Gabriela, que Gabriela es un sol de verano, ¿para qué va a matar a Gabriela si la adora? Entonces tiene que ponerse frente al mandato social, que es tan terrible con las mujeres, y el amor de Gabriela. Y finalmente decide divorciarse de ella, que Gabriela siga siendo la que atiende el bar, es decir, la baja de la categoría social, donde ella se sentía completamente ajena, no sabía ni ponerse zapatos, cuando la van a llevar con esos vestidos acartonados, Gabriela no sabe cómo sentarse. Gabriela es una criatura silvestre. Él la devuelve a su carácter silvestre y puede vivir con ella de una manera que no tiene que enfrentarse en la sociedad a una cosa tan brutal y aberrante como un feminicidio. Y ahí nos cuentan todo el desarrollo de Ilhéus y toda la injusticia social que hay detrás, mientras comemos cosas deliciosas de la gastronomía de Gabriela y bailamos y compartimos en el bar Vesubio, que era el bar del árabe Nasib. Entonces, ahí nos cuenta esa historia, luego nos cuenta una historia ruda, recia. Teresa Batista, cansada de guerra, viene del Certado de una vida dura. Y va a llegar allá y va a ser prostituta. Pero es una mujer, una líder, una cosa impresionante. Ella aprende a escribir, le enseña a escribir a las otras prostitutas. Se vuelve como una especie de maestra, va a desarrollar un nivel de dignidad muy grande. Va a haber un día una huelga de prostitutas y Teresa, ¿qué hacen las prostitutas en huelga? Ver televisión, ver telenovelas y estar por ahí echadas descansando. Y esto es un canto de la dignidad en medio de toda esa doble moral tan brava que significa la valía poderosa de Teresa Batista, cansada de guerra.
también viene del Sertao. Hay otro personaje que nos habla de la doble moral, que siempre es un tema muy recurrente en Amado, en Jorge Amado, y es Tieta de Agreste. Tieta de Agreste es una mujer que es una pastora de cabras. Y un día, a los 13 años, ella conoce la sexualidad y siente que la sexualidad es algo que le fascina. Un hombre la aborda y ella se siente muy contenta y ella va a terminar siendo una prostituta en Sao Paulo. Él dice que Agreste, de donde viene Tieta, es digamos, como digamos, como la cola del mundo, por decirlo ahí, suavecito. Él dice que eso es un agujero que, mejor dicho, que si el mundo le hiciera más o menos un enema, se lo harían por ahí. Un sitio abandonado de Dios y de los hombres. Ella se va para Sao Paulo, pero un día llega un hombre que la va a adoptar y se va a casar con ella y le va a heredar una gran fortuna cuando él muere. Tieta regresa a los 40 años al pueblo de Agreste, donde salió muy joven, con una fortuna impresionante para ser una benefactora del pueblo. Tieta le lleva luz al pueblo que nunca había tenido luz. Tieta le da una cantidad de bienestar al pueblo y resulta que tiene un sobrino de 20 años y Tieta lo inicia sexualmente, que es toda una historia muy bella de cómo lo ayuda a crecer como hombre su tía Tieta. Y era una mujer elegantísima y una mujer además generosa, bacana, chévere, solidaria, fraterna. Una mujer bien bonita, bien chévere, buena onda, Tieta. Pero un día alguien se entera de que ella era una prostituta en Sao Paulo. Llega con el chisme al pueblo y le cae toda la moral social a una mujer de la que 5 minutos antes todo el mundo había pelechado fortunas y bienestares. Y la terminan echando del pueblo porque por el chisme de que ella era una prostituta en Sao Paulo. Y entonces ella se va. Y resulta que más o menos se prohíbe hablar de ella porque era una prostituta. Y resulta que a la calle principal el pueblo le pone el nombre de Rua de la Luz de Tieta, Rua de la Luz de Tieta, reconociendo que Tieta llevó la luz a Agreste. Siempre en los personajes de Amado, el pueblo está imbuido siempre de una solidaridad que es muy importante. Cuando Vallinho muere, en Doña Flor empieza a hacerle milagros a todos los malevos que eran sus amigos y a una prostituta que ya se retiraba con hambre a la vejez. Le pone en el seno una ficha de un casino que le da una gran fortuna. Dice que ella ya estaba muy vieja para imaginarse, para preguntarse de dónde venían los milagros. Coge su billete y se va. Y empieza a darle a todos una gran oportunidad después de que muere. Y esos malandros van a ser, digamos, todos los que quisieron y amaron a Vallinho. Entonces, todas estas historias también nos llevan a un relato bellísimo de los viejos marineros que se llama La muerte y la muerte de Quincas Barras de Agua o Quincas Berrío de Agua. Quincas Berrío de Agua es un personaje que es un funcionario burócrata con una mujer muy amargada y una hija bastante arpía. Y un día a los 50 años se pelea con ellas dos y les dice arpías y se va. Y baja el ascensor de la cerda y se baja de su estrato social y se mete con los balevos y las prostitutas de Bahía. Y entonces la señora lo declara muerto ante la sociedad, porque pues eso no se puede, semejante vergüenza. Y entonces él se dedica a sodarse la vida de los 50 a los 70. A los 70 años muere en los brazos de una mulata bahiana en un cuarto de un burdel de Bahía. Y resulta que la señora de sociedad se ve ante la vergüenza social de que él ha muerto y pues les toca enterrarlo. Entonces hacen un sepelio en la funeraria y está toda la sociedad principal de Bahía. Difícil explicar cómo se muere quien se murió hace 20 años, pero bueno. Entonces están ahí y de pronto empieza a haber una tensión entre la clase alta a la que pertenecía Quincas y todos los malevos de Bahía a los que le consagró su corazón y su vida. Y ya cuando viene la noche, el cadáver empieza a sentirse inquieto. Y cuando se empieza a sentir inquieto,
Entonces empiezan a dar cuenta que él pues no está a gusto, ¿no? Porque lo pusieron divinamente elegante y todo. Entonces poco a poco se retira la gente de bien y van llegando los malevos. Y había uno de ellos que se ganaba la vida cogiendo sapitos y vendiéndoselos a los laboratorios, y le muestra un sapito lo más de bonito que consiguió como su gran mérito. Cuando el sapito entra en el ataúd, empieza el desorden. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto do autor. Entonces empiezan a decirle que qué hace con esos zapatos tan bonitos, que para qué, si no van ni a caminar. Entonces le quitan los zapatos. Entonces lo van desvistiendo, lo van desvalijando, y luego le dicen que la rumba sigue el Bahía y que qué hacen el ataúd, que qué pereza. Lo cogen del hombro, se lo llevan de hombros por toda Bahía, le dan cachaza, pero la cachaza se le resbala en la boca, pero ni un trago aguanta, y se lo van llevando por toda la rumba de una noche bahiana, ¿sí? Como si estuviera vivo. Y él pues muerto, pero ahí en los brazos de sus compinches va por todas partes hasta la madrugada. Ya cuando está amaneciendo, él dice que era un marinero, que siempre fue un marinero, aunque nunca hubiera navegado. Entonces, al final hay una tormenta. En la tormenta ellos lo suben a un barco que está zarpando, y en el barco él se cae al mar por la tormenta, las olas se lo llevan. Entonces él va a morir como él quería, como un marinero, porque él siempre fue un marinero, aunque nunca hubiera navegado, y como había muerto socialmente 20 años antes. Y en esta muerte él todavía tenía que morir donde él tenía que morir, que era en el mar, porque él era un marinero. Es la muerte y la muerte de Quincas Barras de Agua, que nos va mostrando todo el tema de las clases sociales en Bahía, de la moral, de la gente de bien, de todo lo que va pasando allá. Entonces él siempre utiliza un hilo, y a partir del hilo nos cuenta. Otro día hay una novela donde hay una procesión de la Virgen, que si las prostitutas pueden ir a la procesión de la Virgen, porque ellas también son devotas de la Virgen. Entonces esta dicotomía entre la gente bien, entre la élite, entre el pueblo, entre la pobreza, entre la riqueza, y entre estos personajes que navegan en aguas distintas a las que nacieron, van creando el gran universo de Jorge Amado. También el vendedor de la tienda de los milagros, que es un mulato que entra a trabajar en un laboratorio, y ese sí se encuentra con todo el racismo y con todas estas teorías de la inferioridad racial que priman en las escuelas de medicina, porque hay una historia muy sombría con esto del racismo, y sobre todo con la represión a cualquier tipo de rebelión que hubiera, un estado de cosas tan injusto como el que tenía el Brasil en esa época. Hubo una gran rebelión que se llamaban los cangaceiros, porque por cada digamos burbuja de riqueza que hay en el Brasil hay una bolsa de pobreza que no quedó integrada. Entonces por eso aparecían de pronto unas columnas como la columna Preste o como el movimiento de los cangaceiros, que eran movimiento, y el más reciente, y no es un movimiento para nada delictivo, ni muchísimo menos, era el movimiento de los sin tierra, pero es el movimiento de toda la gente recorriendo el Brasil contando que no tienen tierra, porque mucha gente, el Brasil no le da de comer a mucha gente, aunque tenga tanta riqueza. Entonces había desde estos movimientos armados rebeldes, como fue la Columna Prestes o los cangaceiros, hasta los movimientos sociales, políticos, como es el movimiento de los sin tierra, que se dio. Pero es que como el problema no se ha resuelto, entonces cada tanto se manifiesta de diferentes maneras. Los cangaceiros fueron brutalmente reprimidos por Getúlio Vargas, que entre otras cosas se terminó suicidando por presiones políticas.
Pero este tema del racismo, que hace que hubiera habido una cierta simpatía con el fascismo de parte de las élites durante la época del Tercer Reich, como que hubieran recibido después a antiguos nazis en el Brasil. Eso es parte también de la historia brasilera, y eso es una parte oscura, pero también existe. Y en El Vendedor de la Tierra de los Milagros nos muestran este límite del racismo a través de la figura que va a trabajar en un laboratorio. Entonces, Jorge Amado nos va tocando todos los temas, pero lo toca de una manera tan hermosa que nos lleva en la magia y en la hechicería del Brasil, a través de la belleza de sus personajes, a través del carácter de sus mujeres, a través de las descripciones infinitas de la gastronomía, a través de los cielos y los soles de Bahía, a través de la rumba, de la samba y del candomblé. Y nos genera un universo gigantesco que nos lleva a soñar una Bahía que es la que hace que todos queramos ser bahianos sin haber nacido allá. Pero cuando uno llega a Salvador de Bahía, uno sí quiere ser bahiano, porque eso es una cosa demasiado bella, demasiado maravillosa, demasiado exuberante. Entonces Jorge Amado nos lleva por todos estos universos y nos construye un Brasil, y se constituye él mismo en una gran identidad brasilera. Y en la Rua Vermelho tiene su casa, la casa memoria de él y de Celia Gatay. Celia Gatay borda, tejía, y ella tiene, el universo es de ella y es de él, es un universo compartido, es donde están las fotos de todos los viajes que hicieron. Una vez los echaron de París que porque viajaban mucho, eso parecía sospechoso. Entonces los echaban de todas partes, les tocó bastantes exilios porque sus posiciones políticas no siempre eran aceptadas en todos los lugares donde estuvieron, y estuvieron en Checoslovaquia, y estuvieron en ese mundo del este de esa época, y viajaron por todas partes, y todos los elementos que trajeron de sus viajes están en esa casa. Y está la máquina de escribir donde él escribía, la gran cocina donde cocinaban, todos los bordados donde ella bordaba, sus álbumes de autobiografía fotográfica, las obras de ella también, la visibilización de ella, que es bastante conocida ya, no tanto por fuera, y el mundo que ellos crearon. Entonces, entre el mundo de su casa relato, el mundo de su Bahía, el mundo de su Brasil, el mundo de su literatura, empezamos con el primero de los grandes universos de América Latina, el universo de Jorge Amado. Entonces, desde los espacios de Salvador de Bahía, de Valliño muerto en plena mañana de carnaval, de Doña Flor y sus dos maridos, desde los espacios de la calle de la Luz, de Dieta, desde los espacios de Teresa Batista, desde los espacios de Quincas de Agua, finalmente muriendo en el mar, de todo este universo de un hombre global que entendió el mundo, el candomblé y la esencia del Brasil, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.